El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de esta señal informativa de TV Canal 67. Antes de comenzar nuestra entrevista, por cierto, muy especial, ya van a ver ustedes por qué, quiero anunciarles que Canal 67 este 1 de agosto a partir de las 9 de la mañana estará transmitiendo el desfile de correo de 9 a 2 de la tarde el 1 de agosto para que usted no se mueva de casita y pueda ver toda esa alegría y algarabía a través de Canal 67. Queda invitado. Y ahora volvamos a nuestra entrevista. Quiero decirles que tenemos una conversación con una persona de mucha historia en nuestro país. Para mí es un gusto porque yo le sigo a ella los pasos desde el siglo pasado, desde los 80, cómo pasa el tiempo. Me refiero a Mélida Villatoro. Bienvenida en esta oportunidad, licenciada. ¿Qué tal? Así es el saludo ahora, así ¿verdad? Es ahora. Así, y aún así se pasa el COVID. Dice, mire usted, ¿qué tal? Pues, ¿cómo está? Muy Qué bien. gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. No, pues es un gusto, Alfredo, y muchas gracias por invitarme a este esfuerzo, a este canal tan bonito, ¿verdad? Entonces aquí estoy para lo que usted indique. Y de verdad que sí nos conocemos desde que usted estaba bien jovencito, me acuerdo yo. Me acuerdo. Ya andaba en las andanzas, ¿verdad? Ya andaba en las andanzas políticas. Sí. Déjeme decirle que ella ha sido una de las pioneras en defender los derechos de los maestros. Sí. ¿Verdad? Maestra de mucho tiempo. Maestra, me gradué el 66. ¿Estaba a la normal? En el Colegio Espíritu Santo había normal. Había normal. No, ¿verdad? maestros, somos maestros normalistas. ¡Qué bueno! Y ahora, pues, en estas lides, ¿verdad? De estar analizando los acontecimientos políticos, sociales y económicos de nuestro país. Sí. Y qué mejor conversar con alguien que sabe, amigo televidente, para que usted tenga criterio y pueda así tomar sus decisiones que mejor le conviene. Sí. Pues bien, damos inicio. Lo que pasa es que yo he sentido la necesidad de participar y de contar muchas de las vivencias y de las experiencias, algunas buenas y otras un poco dolorosas y tristes, pero de todos modos estamos en un momento del empalme entre la generación mía y las nuevas generaciones. Es el empalme, porque el relevo generacional. Fíjese que el relevo es como apártense que aquí vamos los nuevos, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Ajá, en cambio el empalme es primero, yo tengo experiencias buenas que le va a servir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque las experiencias y la historia es buena contarla y transmitirla de generación en generación para que las cosas malas, porque las cosas malas no se deben repetir. Uh-huh. Y la historia que se olvida se vuelve a repetir de manera muy triste. Entonces hemos adquirido un compromiso con el pueblo salvadoreño a quien amamos, ¿verdad? Y también porque gracias a Dios estamos vivos en medio de tanta situación difícil. En la década de los 80, la persecución de los maestros, ¿verdad? La cárcel de los maestros, muertos por violencia, desaparecidos, en fin, los maestros que estamos vivos y de la generación mía, es una bendición realmente. Tenemos mucho que contar, tenemos largas cosas que contar a las nuevas generaciones para que cuando ellos estén bien ubicados en el momento histórico, hagan el relevo.
porque lo tienen que hacer. Bien, en este sentido, Mélida, licenciada Villatoro, podemos hacer nosotros ¿nos puede hacer usted una breve recapitulación desde la presidencia del ingeniero Duarte hasta la fecha, cómo vamos con el fin de saber si vamos adelante, si estamos mejorando o qué nos está pasando en nuestro país? Porque ella bien lo ha dicho, Mélida Villatoro, que si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla y hay cosas que no se pueden volver a repetir como un conflicto armado. En este sentido, Mélida, tal vez nos puede hacer usted una evaluación, esa es la palabra, sí. La evaluación de estos años a cómo estamos ahora en nuestro país. Bueno, vamos a empezar a recordar que en 1972 fue la elección quizás histórica donde el presidente Duarte, nosotros le seguimos diciendo el presidente Duarte, sí, van a disculpar, pero eso es para nosotros los demócratas cristianos. Y en el 72 el presidente Duarte gana las elecciones en las urnas, pero ya a la hora del recuento, a la hora de los escrutinios, le quitan el triunfo. Pienso yo, Alfredo, pienso de verdad que si en ese momento histórico se hubiera dejado el triunfo de la democracia, del social cristianismo, ¿verdad? De la democracia cristiana, nos hubiéramos evitado muchos dolores y muchos pesares, porque en ese momento era oportuno que la oligarquía y la burguesía criolla nos dejara la libertad de escoger al presidente. Y había sido electo el presidente Duarte en las urnas, como les digo, habíamos madrugado a cuidar urnas. Yo recuerdo que fui a cuidar urnas a Corinto, Morazán. Madrugamos, dormimos casi cerca de las urnas y antes de que empezaran las votaciones nos sacaron, ¿verdad? Nos sacó la guardia, ayudaba por la Fuerza Armada. Entonces, bueno, entonces queda descubierto que los espacios políticos, los espacios democráticos se perdieron y es así como mucha gente, pero muchísima gente toma otro rumbo y se incorpora a un movimiento revolucionario porque teníamos muchos ideales. Queríamos cambiar la historia de la patria, queríamos la democracia, queríamos la participación de todos. Y si es en el sentido de la represión, era terrible, era terrible. Entonces yo comparo hoy en día, hemos pasado 30 años de gobierno de Arena, que nunca cambiaron. El presidente Cristiani, pseudo llamado presidente de la paz, no es cierto. El que inició todo el proceso para alcanzar la paz en nuestro país fue el presidente Duarte, aunque tuvo que sacrificarse tanto, pero tanto, y todo el Ejecutivo se tuvo que sacrificar. Entonces, pero gobernar como gobernó el presidente Duarte en la década del problema bélico fue bien duro, no fue fácil y no se pudo hacer todas las ideas que el presidente Duarte tenía en su plan de gobierno. Recuerdo la reforma agraria. La reforma agraria era hacer justicia con los que trabajan la tierra y se hizo, pero una reforma agraria que la ordenó, que la hicieran y la planificó los Estados Unidos. Entonces era una medida contrainsurgente. Eso desgastó muchísimo a la democracia cristiana. Hicimos grandes esfuerzos, pero la guerra no dejó. El conflicto armado no dejaba. Y así, en ese proceso, cientos de estudiantes desaparecidos, masacres terribles de campesinos. Sí, era tremendo. Mélida, ¿y a qué le atribuye usted que la oligarquía, cuando fue a las elecciones Napoleón Duarte y Roberto D'Aubuisson, imagínese usted lo que estamos hablando, elecciones, Napoleón Duarte, Roberto D'Aubuisson, queda Duarte? ¿Qué pasó con la oligarquía? Si en ese tiempo eran los propios dueños del país. A mí me parece que fue un plan, ¿verdad? Siempre de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque sí, estaba muy revuelta la situación. También el movimiento armado había agarrado grandes fuerzas
Habían zonas ya donde la lucha armada era fuertísima. Y también los Estados Unidos daban $1 millón diarios para impulsar la guerra, ¿verdad? Para mantener los aviones y los Estados Unidos jugaron un papel bien triste, bien duro en contra del pueblo salvadoreño. Y los campesinos, porque aquí no hubo un tal movimiento obrero que fuera el que hegemonizara el movimiento revolucionario. Aquí fue un movimiento de campesinos, porque nuestro país es agrícola, está lleno de campesinos. Todos, yo por lo menos, mi arraigo es del campo, yo soy campesina. Entonces, mi origen es campesino, nací en un cantón de Jocoro. Entonces, la situación histórica, la oligarquía fue doblada por conveniencia, igual que los acuerdos de paz, por pura conveniencia. No hubo tal acuerdo. No, para mí que no, que fue un arreglo, ¿verdad? Siempre por los Estados Unidos y las estructuras que dominaban, ¿verdad? Y que de alguna manera quieren seguir dominando en El Salvador. Pero ahora, por primera vez, Alfredo, por primera vez está mandando la mayoría en El Salvador. Esa elección del presidente Bukele, esa elección de la Asamblea Legislativa, donde las mayorías decidieron darle el poder casi total, ¿verdad? Nunca se había visto una asamblea con 53 diputados, ¿verdad? Nosotros alcanzamos 38. Sí, ¿verdad? Sí, la planadora verde. Que así le decía a la derecha. Es que aplanaba, ¿verdad? Entonces, lástima, como digo, que en ese momento las cosas trascendieron de una manera nada bueno, nada saludable para la patria. Hubo tanta, fue tan dura el proceso de guerra, ¿verdad? Ya nos dijo Melida que esa firma de la paz fue impuesta. Para mí, ahora, sí, para mí sí. Es que mire, ¿cuál paz? Pues si no logramos nada, no hubo paz. Al contrario, pienso que lo que hubo fue un arreglo, una conveniencia, ¿verdad? Porque ya habían dicho, bueno, imagínense que los armados, los alzados en armas, no quisieron hacer el acuerdo de paz con el presidente Duarte. Allá los estuvo esperando, en Cesori. Allá y en La llegó, Palma. Y a La Palma llegaron. Ah, La Palma, y sí, también, perdón. Y también por aquí, por el arzobispado. Pero ya para Cesori. Buena memoria. Sí. Es que soy como muy estudiosa del proceso histórico de El Salvador, porque a mí me gusta contar a las nuevas generaciones. Empiezo contando a mis hijos, lo siento y les cuento, porque no debemos olvidar la historia. Y también los esfuerzos de lucha, de gente aguerrida. Yo le digo, yo he sido una luchadora social toda mi vida. Creo que nací en un hogar donde no me hacía falta nada, pero miraba a los colonos de las haciendas, a los vecinos, con tanta limitación. Carecía. Entonces esa sensibilidad al dolor ajeno no nos pudo separar, ¿verdad?, del esfuerzo de la gente. Ahora que evaluemos los 20 años de Arena, porque realmente cuando fueron las elecciones, Cristiani, me imagino que era el doctor Chávez Mena, correcto, ganó Freddy Cristiani, que ya vimos la paz, el firma de la paz. Ahora los 20 años de Arena. Sí, pues aquí los areneros nos dijeron que iban a aplicar la ley de rebalse, ¿va? La teoría del rebalse, las cosas, los economistas saben bien, uno aprende de ellos. Y que aquella cosa iba a rebalsar, aquel vaso, aquella copa iba a rebalsar, y entonces íbamos a empezar a sentir florecer la ganancia, ¿verdad? O por lo menos el bajo costo de la vida, y que todo iba a ser más fácil para las capas medias bajas, para los pobres de nuestro país, para los obreros, para los artesanos, para los jornaleros. Pero esa copa no se rebalsó nunca. Entonces nos mintieron. Fue un proyecto falso, solamente una demagogia. Y seguimos con el siguiente gobierno. Mire, y se reinstauró, disculpe que la atropelle, se volvió a instaurar la mera oligarquía en los 20 años. La mera oligarquía es que era, a mí no me gusta ni mencionar el nombre de los partidos políticos, por respeto, pero era Arena SADCB y Arena cualquier pueblo, ¿verdad?
Entonces, los que hasta muchos desposeídos con las camisetas de Arena, ese es lo irónico. Entonces, siempre muchos desposeídos con la camiseta de los capitalistas. Un pobre portando camiseta de un... Eran los mozos, eran los jornaleros, Cabal. eran los obreros, eran las empleadas domésticas. Yo quiero decirle que antes de Cristiani Burkhardt, las elecciones, ellos ni iban a votar, ellos mandaban a sus empleados o sus trabajadores a llenar las urnas y les ayudaba la Guardia Nacional, ¿verdad?, a llenar aquellas urnas. Ya cuando nosotros llegábamos a las mesas receptoras, aquellas urnas estaban llenas por la autoridad, bien armados, y amedrentaban, ¿verdad?, a la gente, golpeaban a la gente, la sacaban de las urnas. También. Sí, pero lo que le quiero decir yo, que lo que cambió con Cristiani Burkhardt es que el proceso avanzó tanto, el proceso del Salvador, el proceso democrático del Salvador avanzó tanto que ya no pudieron poner un militar, ya no pusieron un militar para candidato a presidente, sino que un civil de la mera oligarquía. ¿Qué él era? Era el presidente Cristiani Burkhardt. Dicen que por ahí un presidente salió con un banco bajo el brazo. Sí. ¿Quién? Con el banco, con perdonarse todas las deudas del Incafé. No, mire, nosotros que seguimos después en la democracia cristiana luchando, nos dimos cuenta de tantas cosas, Alfredo, pero de tantas cosas. Es que se apoderaron, realmente fueron insaciables para apoderarse del dinero del pueblo salvadoreño. Fueron insaciables. Ahora entra el FMLN, Mélida, porque la gente estaba cansada de Arena. ¿Y ahora con el frente qué pasó? Y les creyó la gente. Vuelve a Y les creyeron. Yo, gracias a Dios, al FMLN lo conozco cuando empieza una dirección revolucionaria unificada el 81. Por cosas de la vida, yo el 82 me convierto en una presa política por ser dirigente de Andes 21 de junio. Era del Consejo Ejecutivo de Andes y estoy... ¿En qué año? En el 82. Yo había venido estaba en la junta directiva del INPEP, luchando por las pensiones del magisterio. Nosotros las pensiones, antes del INPEP, estaba sectorizada y las manejaba el Ministerio de Hacienda. Eran unas pensiones de $20, 20 colones, 40 colones, y un sistema insostenible porque no cotizábamos. En 1965 propusimos al gobierno de turno que nos incluyeran, la Fuerza Armada ya tenía su IFA, su Instituto de Previsión Social, y nosotros propusimos tener nuestro instituto para los maestros y le pusimos IMPRES. Nunca nos aceptaron, pero el 75 nace el INPEP como un instituto de pensiones y va con la técnica de reparto, ¿verdad? Y allí entraron todos los trabajadores públicos y municipales. Incluso nosotros estábamos en una ley con Antel y con Correos. Sacan a Correos, a Antel y a los médicos especialistas, me parece, y los incluyen en el INPEP y nos dejan a nosotros sin pensión. Sí. Empezamos una lucha con apoyo de los campesinos, que nunca olvido, la FECAS, una Federación de Campesinos Cristianos, y UTC, la Unión de Trabajadores del Campo de Chalate, San Vicente, y nos apoyaron mucho, campesinos que nunca iban a tener una pensión, ¿verdad? Y hasta el 78 nos incorporan, después de estudios actuariales, estudios matemáticos que logramos hacer en el ISSSTE de México, y demostramos que podíamos y que aceptábamos estar, pero en una bolsa aparte, con un fondo aparte, y con las prestaciones que ya teníamos, 100% de jubilación y con la edad de 30 años de servicio y la edad sin edad, sino que 100%, 30 años de servicio y no importaba la edad, porque antes los maestros empezaban a trabajar y las maestras bien jovencitas,
¿verdad? Eran empíricas, son las maestras de sexto grado, ya las mandaban a trabajar al campo porque no habían maestros, no les importaba que hubiesen muchos maestros para que la gente siguiera sin analfabeta. Ok. ¿Verdad? Y con el frente, cuando entra a frente. Y el frente, miren, ay no, qué chasco, ¿verdad? Yo creo que la gente se dejó llevar por la palabra cambio, el cambio. Y eso la gente se emocionó, pero más que todo era castigar a la oligarquía criolla y a Arena. Así y lo es. castigaron. Así es. Pero qué mala suerte, porque nosotros, bueno, yo como le digo, Alfredo, soy estudiosa del desarrollo histórico y trato de ver la realidad, y realmente desde que pusieron el pie en la casa presidencial, primero mal candidato, Mauricio Funes no era el mejor candidato, jamás fue el mejor candidato, y bueno, mal candidato, muy mal candidato. Solo porque... ¿Se enfrentó a Rodrigo Ávila? No. ¿Mauricio? No. Chamba Serén se enfrentó a Rodrigo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y Mauricio? Mauricio fue con, Dios mío, un lapso. Porque era choque de trenes. No, Rodrigo fue con Salvador Sánchez Serén, me parece. Sí. ¿O usted ¿verdad? qué dice? Sí. Por ahí anda el asunto. Sí, Miren. claro, porque Tony Saca le entregó el poder a Sánchez Serén. Ajá. Y Rodrigo era un candidato. No, saca a Funes. A Funes, ¿verdad? Sí, saca a Funes. Es cierto. Que le enseñó. Entonces todo. Rodrigo Ajá. fue el de Sánchez Serén. Ajá. ¿Verdad? Por ahí estamos. Por ahí estamos. La cuestión es nos que hemos hecho bola, pueblo salvadoreño. pero la cuestión es la siguiente, que entra el frente con esperanza y no se logró. No, entonces sí, Saca, él entregó a Funes. Perfectamente me acuerdo. Entonces, a lo que queremos llegar es que... Y entonces Rodrigo Ávila fue el candidato. Sí. Sí, tiene usted razón. Rodrigo Ávila. Sí, claro que él era. En ese sentido... Sí, porque el otro candidato fue Quijano, ¿verdad? Con Sánchez Serén fue Quijano. Ajá. Sí, qué historia, ¿verdad? Norman Quijano, Norma. que anda huyendo. Pues bien, esta es la historia, amigos televidentes. Cuando volvemos, aterrizamos con doña Mélida Villatoro. Ya ven que no hicimos bola, no. ¿Verdad? Candidato fue Mauricio Funes, se enfrentó a Rodrigo Ávila y Sánchez Serén a Norman Quijano, que lloró el doctor esa pérdida, ¿verdad? No, y sentía que había ganado, hizo Sí. un llamado hasta la Fuerza Armada para Ajá. que le defendieran del gane porque se lo podían quitar. Pero no hubo tales. No, fue por muy poca la diferencia, Sí. pero de todos modos ganó Sánchez Serén. Era la situación. Volvemos, amigos televidentes, para ya abordar lo que es la actualidad. Mire toda la historia que hemos tenido y qué mejor hablarla con los que saben, con los estudiosos de nuestros procesos políticos, sociales y económicos. No nos cambie, ya volvemos. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Mélida Villatoro. Recuerde usted, ¿verdad? Estudiosa de nuestros cambios y analista en estos días. Qué bueno es conversar con alguien que sabe. Ahora, aterricemos con el gane de nuevas ideas. Mélida, ¿resultado de qué? Bueno, un rechazo definitivamente fue un castigo tanto al FMLN como a Arena. Y surgió un candidato, un joven, que venía de las filas del FMLN, de ser alcalde de un pueblo pequeño al cual le había dado vida, y luego alcalde de la capital. Históricamente ha habido esa tradición, como que el que es alcalde de San Salvador tiende a ser candidato a presidente. Y si no, miremos al presidente Duarte, fue alcalde muchos años, Calderón Sol también fue alcalde. Entonces, como que ese es el trampolín como si ese político. es el trampolín. Por eso muchos aspiran a tener la alcaldía de San Salvador. Ha sido una tradición. Pero el tema es que
que ni el Frente ni el PDC ni el FMLN fueron agradables para el pueblo salvadoreño. Y empieza este muchacho tan joven, hijo de un eminente señor, ¿verdad? De una persona que fue tan colaborador con la gente, con tanta filosofía, un autodidacta, pienso, el doctor Armando, y con un gran corazón. Ayudaba tanto con un club que tuvo, uno de sus clubes, el Kiwi. Incluso gente de Morazán se vio favorecida con medicinas, sillas de ruedas, en fin. Entonces este joven viene y empieza con un programa de transformación y lo cual las personas como yo hemos visto respuestas inmediatas, por ejemplo con el COVID. Fue bien triste pensar que no íbamos a tener vacuna, lo que nos habían dicho, pensar que nos podíamos morir, que los adultos mayores no tenían esperanza de vida, porque pues sí, ¿para qué desperdiciar medicina o atenciones? Que había que salvar la juventud. Y la sorpresa en nuestro país, que los primeros en vacunar, bueno, fuimos de los primeros en traer la vacuna. Ese día que vino la vacuna fue histórico. Pienso que todos lloramos de la alegría, que había una esperanza de salvación de la pandemia. Y a los adultos mayores es a los primeros que vacunan después de los de primera fila. Entonces se rompió el paradigma, o se cambió el paradigma de que en Italia los adultos mayores y aquí que allá, y en El Salvador iba a pasar lo mismo. Y luego viene con su comida para la gente. Yo nunca había visto que repartieran comida casa por casa, hasta a mí me llevaron. Qué agradecida porque sí que era un momento difícil, y luego darle dinero a la gente. Entonces ha venido como dando respuesta a luchas reivindicativas de años, Alfredo, de años. Mélida, una consulta, usted que conoce y estudia esta situación, ¿usted qué futuro, qué destino le ve a Arena y al FMLN? Se lo pregunto porque quiero saber su respuesta ante los resultados de las últimas encuestas de la UCA y de la UFG, que ahí está bien claro. ¿Usted qué percibe de estos movimientos políticos que dicen que van con todo para el 2024? El día de ayer tuve acá a uno de los miembros del FMLN que pedía la renuncia de Óscar Ortiz y toda su dirección, gente joven dentro del FMLN. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Cree que todavía la población podría voltear a ver a Arena o al FMLN? No, ya no, Alfredo. Ya no, la gente está completamente clara que ni el Frente ni Arena son una alternativa ni a lo lejos, ¿verdad?, para votar. Habrá gente que ya tiene su pensamiento así y va a seguir. ¿Por qué cree que ya no? Mire, ya no va a FMLN Arena. No. ¿Por qué? El Arena va a hacer su último esfuerzo, el Frente lo va a hacer, pero no va a obtener casi nada, más que el rechazo. Es que está siendo rechazado totalmente por la gente. La gente no quiere al Frente ni Arena. Por eso era importante que surgieran nuevos movimientos, nuevos partidos políticos, pero democráticos, ¿verdad? Pero desgraciadamente los que están surgiendo, bueno, todavía no se han enfilado correctamente, pienso, no, las estrellas no se han alineado, ¿verdad? De eso. No hay oposición, Alfredo, no hay oposición. Ahí quería llegar, mire, usted me está leyendo el pensamiento, niña Mélida, porque la siguiente consulta que le iba a decir, si Arena y FMLN están así como usted dice, en la actualidad, ¿hay oposición política? No hay oposición. ¿Por qué? Bueno, primero porque la oposición, la pseudo-oposición, yo creo que en este momento lo que está llena es de odio, de odio al presidente Bukele, de odio a todo lo que sea cerca del presidente Bukele, y quizás el odio al país, porque es que disfrutan asustándonos con el petate del muerto, como decía mi papá, de las cosas malas que nos van a pasar. Y resulta que todo les está saliendo mal. Entonces pienso que la oposición, nosotros fuimos oposición mucho tiempo, la Democracia Cristiana, y nosotros en medio de aquella oposición era
plantear cosas importantes que fueran útiles para el país y tratar de captar la atención tanto de los gobernantes como del pueblo. Entonces, mire, para empezar, esta oposición no tiene doctrina. Yo escuchando a la diputada del FMLN maltratar al niño del señor Cristian Guevara, del diputado Cristian Guevara, ¿Cómo no? me ha dolido mucho porque se ve que es una señora, o no sé si es señorita, no sé, una insensible completamente ante el dolor de tener un niño que nació con un cáncer, ¿verdad? Con una enfermedad rara y que está en Estados Unidos porque ha servido para ese extraño cáncer, esa extraña enfermedad, ha servido para estudiarla y preparar medicamentos para salvar otros niños con esa misma enfermedad. Entonces, siento que esa insensibilidad, esa manera grotesca de referirse a un niño, a un enfermo de un cáncer que está sobreviviendo por la misericordia infinita de Dios, siento que se pasó. Ok, perfecto. En este sentido, también estas encuestas están diciendo las encuestas, ojo que no lo estamos diciendo No, acá, nosotros no. Las encuestas, la reelección, lo ven con buenos ojos. ¿Qué piensa usted? Nunca se ha dado en nuestro país una reelección, a menos que Martínez, ¿verdad? Pero en el tiempo era otra época. ¿Qué piensa usted? Fíjese que yo ando en el territorio, fíjese que yo trabajo en las comunidades por mi zona y estoy en una ADESCO, en varias ADESCOs, tenemos una intercomunal, 2 intercomunales con ADESCOs de varios cantones y caseríos. Y yo platico con la gente en el territorio y la gente, todo el mundo que se vuelva a elegir, a reelegir Nayib y que volvamos a poner a Nayib y que volvamos a Bukele. Pero el presidente Bukele, o sea, el pueblo quiere, el 98% de la población quiere que él siga gobernando para que el proyecto de transformación no se corte y para que siga con el plan. Que dé continuidad. Al proyecto, ¿verdad? Al proyecto. Y la gente le ha puesto mucha fe al trabajo de él y al trabajo en equipo. Y es que han agarrado ese estilo que para mí es la palabra más bonita, ese trabajo articulado. Ese trabajo de articulación entre los ministerios, entre los departamentos, eso es lo que resuelve, porque antes tal vez yo trabajé en el Ministerio de Educación, en Bienestar Magisterial. ¿Cómo luché porque el ministro de Obras Públicas me consiguiera la pavimentación de una carretera para llegar allá a la casa del maestro jubilado? Imposible. Por más que el ministro de Educación le decía, no se pudo. Nunca se pudo, hasta que se perdió la propiedad de esa propiedad que queda allá por Jardines, no sé qué. Allí eran 20 manzanas de cafetales con una casa del maestro jubilado. Se perdió por culpa de la falta de articulación, de apoyo, de solidaridad de los ministerios con el Ministerio de Educación y especialmente con los maestros jubilados. Entonces, esa palabra articulación, mire cómo trabaja ese gabinete de seguridad, mire ese equipo de economía. Bueno, este equipo del medio ambiente, mire, siempre sabemos qué va a pasar. Siempre estamos sabiendo qué va a pasar y cómo va a estar. Y la otra cosa importante de este gobierno y de todo su equipo es la prevención. Están previniendo. Y este país, eso es lo que hemos necesitado siempre, la prevención, porque ¿para qué después curar los males? A lo mejor ya no van a tener cura, pero prevenirlos, ¿verdad? Es lo mejor. Y así hemos platicado siempre sobre la prevención. Imagínense, ahorita andan haciendo una vacunación, el Ministerio de Salud, que ese hombre yo lo admiro, porque tiene una cantidad de conocimiento y un hombre joven y un gran especialista, vea, en la cirugía oncológica, que él no deja de ir a operar, aunque sean pocos pacientes, pero va a operar al Hospital Sacamil. Muy bien. Entonces, le digo, esa prevención y cómo nos explica el ministro de Salud que estamos todos los agentes de cambio, los agentes multiplicadores allá en el territorio, estamos atentos a lo que él
lo que él dice para nosotros replicar, ir a contar y prevenirnos todos de la situación. En definitiva, ¿para usted cree que es conveniente para nuestro país? ¿No es un retroceso la reelección, como lo está diciendo algunos por ahí? No, sería retroceso que no siguiéramos con el proyecto de transformación. Eso sí sería un retroceso. Imagínense que llegue otra gente y no continuemos con este proceso. ¿Para dónde vamos a agarrar los salvadoreños? Tenemos que reelegir al presidente Bukele, y la población lo quiere. Yo no sé, pues él va a decir en su momento si acepta o no acepta, ¿verdad? Y si no, a ver cómo hacemos, Alfredo. Es un reto terrible, pero con esta oposición, con esas candidatas que tienen, los que van, yo no le digo al partido vamos porque yo no voy con ellos, ellos van. El otro que va a ser la uno, y respeten a la Unión Nacional Opositora de los años 70. Ahí estaba Mario Aguiñada Carranza, que Dios en gloria lo tenga. Mario Aguiñada. Estaba el doctor Manuel Ungo, una eminencia, y el presidente José Napoleón Duarte. Apoyado por todas estas eminencias como Abraham Rodríguez. Todo el respaldo. Toda esa gente. De gente muy teórica y como con mucha doctrina. Es que esa es la diferencia. Exactamente. Bien, amigos televidentes, Mélida, le invito a que se nos está yendo el tiempo. Vamos a tener que aterrizar bastante en el próximo bloque. Vámonos, amigos televidentes, a una nueva pausa. Cuando regresemos, hablaremos con Mélida sobre el Plan Control Territorial, las pensiones. Ya tenemos, sí, hemos agotado el 50% de la agenda, señora mía. Así es que vamos a volver con esos temas. No nos cambie, amigos televidentes. Esto está interesante con Mélida Villatoro. No nos cambie. Sigamos, amigos televidentes, ya en nuestra recta final del programa le preguntamos a Mélida Villatoro sobre el estado de excepción. Muchos panelistas que han venido acá, déjeme decirle, lo ven así, ¿verdad? Que sí, que no, pero la población ha dicho otra cosa. Y el margen de error. Mélida. Bueno, el plan control territorial ha tenido como muchas personas que no están a favor de erradicar la delincuencia, de erradicar el terrorismo. Qué feo es. Sí, entonces esta gente le ha puesto todos los defectos al control, ¿verdad? La fase del control territorial fue un proceso, ha sido un proceso, ¿va? La primera fase fue como llegar al territorio, observar. Y la segunda fase ya no solo llegar al territorio, sino además de eso quedarse, arreglar los puestos policiales, comprarle mejores vehículos, algunas armas, y así fue sucesivamente. Ya en el tercero era la idea de quedarse, buscarle a acabar el semillero, ¿verdad? Porque ahí estaban los semilleros en el territorio y ahí están, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso. La situación que yo no sé, gracias a Dios, ¿verdad? Que se pudo, pero cuando se murieron los 84 personas inocentes en un fin de semana, ahí como que fue que hubo que tomar medidas más severas, y es cuando nace el estado de excepción. Un estado de excepción sumamente necesario y que debe continuar hasta que se termine el último. ¿Qué será que otros gobiernos anteriores no lo tomaron en cuenta? Fíjese que como han hecho diferentes etapas, ¿verdad?, de la vida. Por ejemplo, en plena guerra hubo estado de excepción bastante tiempo, pero era con otras motivaciones. Además, las pandillas no estaban, ¿verdad? Era otro momento. Pero yo pienso que cuando nacen las pandillas, la gente lo que dice, a mí me dice la gente en el territorio, es que se los dejaron encaramar porque les convenía, para crear las policías particulares, los agentes
de la verdad. Y menciona los nombres de los que han tenido agencias de seguridad con sus agentes. Y bueno, y lo otro, el negocio de las armas, ¿vea? También les han vendido muchísimas armas. Se ha sido como intereses económicos, no han tenido intereses de salvar el país, de salvar la gente más indefensa. Y la destrucción de la juventud, porque como que ser de las pandillas era la moda y los muchachos se incorporaban de una manera. Hay muchos elementos por los que el muchacho, el joven, el adolescente busca pertenecer al grupo, ¿verdad? Han habido muchos estudios y a lo mejor eso ha servido para que ellos se integren por pertenecer a un grupo, pero un grupo de delincuentes, porque pandillas siempre han habido, Mara, la Mara aquí, la Mara chancleta, la Mara, pero lo malo fue que se hicieron criminales, drogadictos, vendedores de drogas. Entonces ahí ya cuando se convierten en delincuentes ya esa Mara es pandilla y pandilla delincuencial. Entonces yo con el plan territorial este día estuve celebrando mucho el anuncio de que crearon cuidarlo, el transporte, fíjese, el transporte público. En San Salvador 1 millón de personas se movilizan en el transporte público. Sí, así es, muy bien dicho. Y están siendo asaltados, están actuando los rateros y los ladrones, los rateros, ¿verdad? Entonces hoy sí empezó, hoy en la madrugada estaba oyendo la iniciación del plan defendiendo se llama, ya lo voy a decir, aquí lo anoté, transporte seguro. Okay. Es el plan transporte seguro. Entonces hoy lo estaba anunciando el ministro de Seguridad, el ministro de la Defensa Nacional y el señor director de la Policía Nacional Civil, porque hace unas 3 semanas quizás la gente ya empezó a denunciar. Y también lo que ha como rebalsado es que hace antier venía un bus de la 116 de San Vicente y allí por Cojutepeque, en la calle, en la carretera panamericana, un pasajero tuvo que defender iba un asaltante y tuvo que defender y lo mató. Gracias a Dios al señor lo sacaron libre porque fue por defender a un pueblo, ¿verdad? Entonces como que eso ya tampoco a la seguridad nacional no nos conviene, porque ya que la gente tome por su mano, ¿verdad? La justicia no es bueno. Entonces me parece que ha sido bien oportuno ahora crear la campaña Transporte Seguro, y van a hacer la guerra contra los ladrones, contra los delincuentes y contra aquellos hombres que se suben a los buses a estar tocando a las muchachas, ya con acoso sexual. Primero Dios que esos acosadores enfermos sexuales que se suben a los buses a pasarle sus cosas por el hombro a las niñas, a las señoritas que van para la universidad, que van para la escuela. Y con respecto a qué otra cosa me dijo Alfredo. Realmente es el siguiente tema porque ya nos tomó nos agarró el tiempo. La tarde. Mire que ni sentí la hora, sí. Mélida, qué agradable. Sí. La situación de las pensiones en nuestro país. Sí, bueno. ¿Verdad? Porque realmente el gobierno dijo que iba a dar su posición, su propuesta, pero no la da. Y los que vienen acá me están diciendo, principalmente los trabajadores, que están preocupados porque las pensiones día con día valen menos. Fíjese que el sobretexto de la baja rentabilidad, por el problema de Ucrania y Rusia, sí, correcto. Las pensiones han perdido rentabilidad y están llegando a tanto extremo. Yo quiero decirle, el 96 hubo una reforma de pensiones que trastocó todo el sistema, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero el 98, el sistema del INPEP, pero el 98 nacen las AFP. ¿En manos de quién hicieron este trastoque? El 98. ¿Quiénes fueron? Estaba presidente Calderón Sol. Ok. Sí, estaba una junta directiva. ¿Apoyado por el FMLN? Apoyado por el FMLN, perfecto. Claro, eran la mayoría. Ellos son los promotores de esto que tenemos en pensiones. Ellos son los promotores, ellos son los responsables, ellos tienen mucho que explicar, ¿verdad? Pero el problema
es que nace como un negocio de un grupo de millonarios, ¿verdad? Y que se han ido enriqueciendo con las pensiones. ¿Y por qué digo yo que está como diseñada para robar? Porque a través de los intereses con lo que han prestado el dinero de los trabajadores han robado. Y el trabajador ha tenido que pagar un porcentaje porque les administren sus pensiones. O sea, ha sido de verdad un robo terrible. Pero hoy en día, ¿qué es lo que preocupa? Y los trabajadores deben estar pendientes. Si usted ve su libreta de ahorro personal, porque este sistema es personal, y eso fue lo que vendieron, que usted iba a ahorrar, iba a tener su propia libreta de ahorro, y que bueno, todas las cosas. Yo recuerdo bien al ingeniero Perdomo explicándole al licenciado Ronald Umaña, ahí en la vicepresidencia. El licenciado Umaña era un vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y bien me acuerdo que era un negocio bueno y que iba a ser bueno para los trabajadores. El punto es que ahorita, como no hay rentabilidad, vienen los dueños de las AFP y le están quitando de su fondo, de su ahorro para su vejez, ¿verdad? Le están quitando para cubrir los gastos los gastos del funcionamiento. Pero ellos están ganando millones, pero millones. Entonces, mi punto de vista es que ¿por qué? Si le están quitando a los trabajadores, también ¿por qué no le deben quitar a los trabajadores? A mí me parece que es ilegal, porque usted no ha firmado que le descuenten, que le quiten dinero de su libreta de ahorro, ¿verdad? De su cuenta personal. Entonces, pero ellos no se quitan ni un 5. La rentabilidad para ellos sigue igual. Entonces, yo pienso que ahorita... Y la otra cosa terrible, y el fideicomiso, que expliquen. Y lo más grave es que los dueños de los fondos de pensiones, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no explican técnicamente qué es lo que está pasando? Porque tampoco, pues, que porque en la guerra con Ucrania y Rusia la rentabilidad ha bajado, pues que tengan razón, explíquenlo. Explíquennos y vamos a estar más tranquilas. Con esto de las pensiones, a través de las AFP ha habido un manoseo del dinero de parte de los gobiernos. Han sacado millones para resolver los problemas económicos del Estado. Entonces, esta es una ingratitud, porque el trabajador se sacrifica poniendo su cuota para su vejez, para su jubilación, ¿verdad? Y les digo, ahorita no hay esperanzas, pero yo pienso que el gobierno debe intervenir, ¿verdad? En el sentido de que hay demasiadas quejas, que ya le faltan $400 a las cuentas, que ya faltan tantos que intervengan, así como intervinieron con la FESFUF. Hay que intervenir. Ahora, finalmente, tenemos un par de minutos para que Mélida nos diga qué va a hacer del PDC en el futuro. Bueno, el PDC es un partido con una doctrina muy linda, social cristiana, inspirada en las Sagradas Escrituras y en las encíclicas papales y en las cartas pastorales, con una doctrina maravillosa. Desgraciadamente llegó a la dirigencia causa muchos que ahí andan bien galambas. Llegó un señor llamado Rodolfo Parker, que nunca fue social cristiano, y él lo decía, y se apoderó del partido y destruyó la base de la democracia cristiana. Hoy en día hay un valiente, el ingeniero Carballo, que se ha hecho cargo del partido, y estamos recobrando a los líderes históricos del PDC, no para ser candidatos, sino para empalmar nuestra experiencia social cristiana en la juventud. Queremos que los jóvenes sean los que pasen a la democracia cristiana. Estamos en cada departamento buscando un líder o lideresa para que se haga cargo del partido y recuperemos en alguna manera, ¿verdad?, la base de la democracia cristiana, que usted sabe que fue grande la base de la democracia cristiana. Éramos los más estructurados, era el partido más estructurado en El Salvador. Todos en los pueblos de nosotros éramos pescados, como nos decíamos, ¿verdad? En otros chimbolas, en otros pepescas, pero todos nuestros símbolos cristianos, que era ese pescadito, era el símbolo, Alfredo, que dejaban los cristianos cuando los llevaban a las catacumbas. Entonces, primero Dios vamos Jesús, a recuperar. pescador de los hombres. Sí. Ese es el origen del pescadito, sí, ¿verdad? Jesús,
pescador de hombres. Es que a eso les enseñó a sus discípulos. Él les dijo, eran pescadores, pero él les dijo que les iba a enseñar a pescar hombres. Entonces, ese pescadito, por eso es por la inspiración, ¿verdad? Sí. Pero como se lo llevaban presos y ellos sufrieron mucho, ¿verdad? Y entonces dejaban para que supieran que allí habían estado los cristianos, porque los desaparecían, ¿verdad? Entonces, primero Dios, la social cristianismo es una institución internacional que nace hace más de 100 años en Alemania con Konrad Adenauer. Fue para salvar al país, a Alemania, de la explotación insaciable del capitalismo y la grosería del comunismo. Entonces nace como una tercera fuerza, ¿verdad? Y triunfó muchísimo. Sí, todavía claro. Hay muchos demócratas cristianos. Y habemos muchos que nunca nos hemos quitado el chaleco verde de la esperanza. Así es. Muchas gracias, Mélida. Ya nos han dicho que, bueno, nuestro tiempo ha finalizado en este programa. Estamos invitados, Mélida, a invitarle conforme la coyuntura de nuestro país. ¿Le parece? Con mucho gusto, Alfredo. A mí me encanta. Yo le he seguido también a usted su desarrollo profesional. Siempre he estado pendiente de usted. Estaba bien joven. Y con mucho gusto. A mí me encanta hablar. Puede ser que no todos mis comentarios sean como lo mejor para toda la gente, pero ese es mi pensamiento. A lo mejor puede servir de algo. Oh, muchas gracias, Mélida. Ha sido un gusto que esté con nosotros. Sí, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre nos acompaña durante esta hora. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Sí, sí. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.